Detrás de cada iPhone, iPad o computadora que usamos hoy hay una historia de adopción, rebeldía, genialidad y también de dolor. Hoy te contaré cómo un joven que abandonó la universidad, se unió al movimiento hippie y no era un gran programador, terminó revolucionando el mundo de la tecnología para siempre. Esta es la historia de Steve Jobs, un visionario que no solo cambió la tecnología, sino también la forma en la que vemos el futuro. Nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Sus padres biológicos eran jóvenes y no estaban casados cuando Steve nació, así que por presión social y familiar decidieron dar el bebé en adopción al nacer. Steve fue adoptado por Paul y Clara Jobs. Inicialmente, los padres biológicos querían que su hijo fuera adoptado por una pareja de universitarios. Los Jobs no tenían educación universitaria, sin embargo prometieron que Steve iría a la universidad y con esto la adopción fue aceptada. Steve creció en Mountain View, California, una zona que más tarde se convertiría en el corazón de Silicon Valley, una región conocida como el centro mundial de la innovación tecnológica. Cuando tenía unos 12 años estaba trabajando en un proyecto y necesitaba unas piezas especiales para construir un contador digital. En lugar de rendirse o esperar, buscó el número del fundador de HP en la guía telefónica y lo llamó directamente. Le pidió si tenía algunas piezas sobrantes y, para sorpresa de todos, no solo les respondió con amabilidad, sino que le envió las piezas y le ofreció una pasantía de verano en HP. Durante ese tiempo se unió al club juvenil para chicos interesados en tecnología, donde los ingenieros de HP daban charlas, mostraban nuevos proyectos y dejaban que los jóvenes experimentaran. En 1972, Steve entró a la universidad. Sin embargo, al poco tiempo se sintió desconectado de las clases obligatorias, no le interesaban y no veía propósito en ellas. Aunque abandonó oficialmente sus estudios, siguió asistiendo como oyente a clases que realmente le apasionaban. Una de ellas fue caligrafía. Aprendió sobre tipografías, espacios entre letras y formas elegantes de escribir. Esa clase cambió para siempre el diseño de interfaces en computadoras. En esa misma época, Steve Jobs se sumergió en la contracultura hippie, que promovía la espiritualidad, el minimalismo y la conexión con la naturaleza. Se volvió vegetariano, volviéndose la manzana su fruta favorita. Practicaba meditación y comenzó a interesarse por el budismo zen. Experimentó con sustancias, solía andar descalzo por el campus y vivía de forma muy austera, durmiendo a veces en el suelo de los dormitorios de amigos o recogiendo botellas para conseguir dinero. Finalmente, Steve dejó la universidad de forma definitiva. Esto fue un golpe duro para sus padres, sobre todo porque la condición para que ellos pudiesen adoptarlos había sido que él se graduaría de la universidad. Al regresar a California, comenzó a trabajar en Atari, una de las empresas más innovadoras de videojuegos en ese momento. Tenía solo 19 años y fue contratado por su habilidad para resolver problemas técnicos. En esta época se reencontró con un viejo amigo, Steve Wozniak, un genio de la electrónica. Wozniak se encontraba trabajando en un modelo de computadoras más sencillo y pequeño que pudiera ser utilizado en los hogares. En ese momento, las computadoras eran muy grandes, ocupando escritorios enteros o salas. Eran usadas casi solo por empresas, científicos o universidades. Se manejaban con comandos complejos y eran poco accesibles para el público en general. Jobs, al ver el potencial comercial de lo que su amigo estaba haciendo, comenzó una alianza con él. Juntos fundaron Apple Computer y comenzaron a crear computadoras en el garaje de la familia Jobs, vendiendo algunas de sus pertenencias para financiar sus primeros pasos. El primer modelo, el Apple I, fue vendido a una tienda local de computadoras. No tenía carcasa ni pantalla, pero era un producto revolucionario para la época. En 1977 llegó Apple II. Jobs se enfocó excesivamente en el diseño, la presentación del producto y la experiencia del usuario, mientras Wozniak se encargaba de la parte técnica. El Apple II fue un éxito rotundo, vendieron miles de unidades y Apple pasó rápidamente de ser un proyecto de garaje a una empresa millonaria. Gracias a su crecimiento, en 1980 Apple salió a la bolsa y se convirtió en una de las empresas tecnológicas más valiosas de la época. Jobs, con tan solo 25 años, se convirtió en un multimillonario. Steve Jobs era cada vez más ambicioso, más exigente y soñaba con llevar la empresa al siguiente nivel. Su socio, Wozniak, en cambio, seguía siendo el ingeniero brillante que solo quería construir cosas por pasión, sin preocuparse por el dinero o el poder. Wozniak decidió abandonar Apple sin escándalos ni peleas, solo con la certeza de que ese mundo ya no era para él. Al principio, las empresas de Apple y Microsoft no eran enemigos. De hecho, eran como socios, ya que Bill Gates creaba programas para las computadoras de Apple. Pero todo cambió en 1984, cuando Apple presentó una computadora muy moderna para la época, la Macintosh. Esta computadora tenía algo que nadie más usaba en ese entonces, una interfaz con ventanas, iconos y un mouse. Es decir, era fácil de usar y no hacía falta escribir comandos complicados como en otras. Eso parecía algo completamente nuevo, pero no lo era del todo. La idea
idea de usar ventanas, iconos y mouse venía de un lugar llamado Xerox PARC, un centro de investigación donde trabajaban con tecnología muy avanzada que nadie entendía. Jobs fue a hacer una demostración privada allí y cuando vio lo que estaban haciendo quedó fascinado. Apple no copió todo tal cual, pero sí se inspiró en aquello que vio allí. Al poco tiempo, Microsoft lanzó su propio sistema llamado Windows, que también usaba ventanas, iconos y mouse, algo que ya Apple había mostrado. Jobs se enfureció, sintió que Gates le había copiado la idea. Le reclamó directamente y Gates le respondió con una frase muy irónica: "Creo que es como si ambos tuviéramos un vecino rico llamado Xerox, y tú entraste a su casa a robar la televisión, pero yo llegué después y vi que ya no estaba". En resumen, ambos se inspiraron de las mismas ideas, pero la batalla comercial la ganó Microsoft, porque el sistema de Windows era utilizado en muchos productos, mientras que el sistema de Apple solo servía en ellos mismos. Cuando surgió esta competencia, Steve decidió buscar a alguien con experiencia en ventas. Así conoció a John Sculley, que era el director ejecutivo de Pepsi. Para convencerlo, Jobs le lanzó una frase que se hizo famosa: "¿Quieres vender agua azucarada por el resto de tu vida o quieres venir conmigo y cambiar el mundo?". Al principio todo iba bien, pero con el tiempo comenzaron los problemas. Jobs gastaba mucho dinero, presionaba al equipo y tomaba decisiones arriesgadas que no le gustaban a Sculley ni a los inversionistas. En 1985 la tensión llegó al límite y la junta directiva expulsó a Jobs de la empresa que él mismo fundó. En este momento todavía tenía acciones de la empresa, pero estaba tan decepcionado que decidió venderlas casi todas, ganando alrededor de $100 millones. Solo se quedó con una acción simbólica para poder seguir recibiendo los informes de la empresa. En medio de todos estos cambios, Steve también vivió una transformación personal en su vida. En 1989 conoció a una joven llamada Lauren Powell. Se casaron en 1991 y juntos formaron una familia. Después de dejar Apple, Jobs empezó de cero una vez más y fundó una nueva empresa, Next Computer, donde construía computadoras de altísima calidad, con diseño elegante, pensadas para científicos, investigadores y universidades. En 1986 supo que George Lucas, creador de Star Wars, quería vender una pequeña división de su empresa, especializada en gráficos por computadoras. Esta división no hacía películas, sino tecnologías para animación digital. Jobs quedó fascinado con su potencial y la compró por $5 millones, creando una nueva empresa que seguro ya has oído hablar de ella, Pixar. En 1995, Toy Story fue estrenada y se convirtió en un éxito rotundo. Fue la primera película animada totalmente por computadora en la historia y recaudó más de $370 millones en todo el mundo. Después de la salida de Jobs en 1985, Apple comenzó a perder su rumbo. Los productos se volvieron más aburridos y menos innovadores. Para 1996 estaban al borde de la quiebra. Desesperados por encontrar una nueva tecnología que salvara sus computadoras, se encontraron con Next, la empresa que Steve había creado luego de salir de Apple. Next tenía un sistema avanzado, estable y moderno que era justo lo que Apple necesitaba. En 1996, Apple compró Next, lo que significó el regreso de Steve Jobs a Apple. Para salvar la compañía, aceptó una inversión de $150 millones de su antiguo rival Microsoft y lanzaron varios productos exitosos que salvaron a Apple financieramente, como el iMac, un computador fácil de usar con monitor y CPU juntos, y el iPod, un pequeño dispositivo que permitía llevar toda tu música en el bolsillo. En octubre de 2003, Steve Jobs fue diagnosticado con cáncer de páncreas, que en algunos casos es tratable si se detecta a tiempo. Sin embargo, Jobs no quiso operarse de inmediato. Fiel a su espíritu rebelde, intentó curarse primero con dieta vegetariana, terapias naturales, hierba y acupuntura. Después de varios meses, aceptó operarse, sometiéndose a una cirugía exitosa en la que le extirparon el tumor. En ese momento se pensaba que había superado el cáncer. Incluso envió un mensaje a los empleados de Apple diciéndoles que estaba bien y que volvería pronto al trabajo. Un año después, fue invitado a dar el discurso de graduación en la prestigiosa Universidad de Stanford. En él contó 3 historias personales y una de ellas fue sobre su cáncer. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar grandes decisiones, porque casi todo, las expectativas externas, el orgullo, el miedo al ridículo o al fracaso, desaparece frente a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. En 2007 presentó al mundo el iPhone, en un evento que cambió la historia de la tecnología. Hoy estamos presentando 3 productos: un iPod con pantalla táctil, un teléfono móvil y un dispositivo para navegar en internet. ¿Lo entienden? No son 3 cosas, es un solo dispositivo y se llama iPhone. Hasta entonces, los celulares tenían un teclado físico y eran difíciles de usar. El iPhone era todo pantalla táctil con gestos simples o intuitivos. Vendió más de 6 millones de unidades de su primer modelo. Cada año
año las versiones nuevas batían nuevos récords, transformó la industria móvil y marcó el inicio de la era de los smartphones. Con estas innovaciones, Apple pasó de casi quebrar en los 90 a ser una de las empresas más ricas y admiradas del mundo. Steve Jobs fue visto como un genio visionario, alguien que no solo vendía productos, sino ideas, diseño, simplicidad y emoción. Aunque Jobs había sido operado en 2004, el cáncer regresó en 2008. Su aspecto físico comenzó a cambiar. Estaba más delgado, pálido y débil. Finalmente, el 5 de octubre del 2011, el cáncer terminó apoderándose de él y falleció en su casa en California a los 56 años, rodeado de su familia. Poco antes de morir, compartió una carta que muchos consideran su mensaje final al mundo. En ella decía: "He llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida es un ejemplo de éxito. Pero fuera del trabajo tengo poca alegría. Al final, la riqueza de la vida no está en lo material. Puedes contratar a alguien para que conduzca tu coche, para que cocine por ti, para que haga tus tareas, pero no puedes pagarle a nadie para que lleve tu enfermedad por ti. La cama más cara del mundo es la de un hospital". Y es ahí donde su historia cobra un significado más profundo, porque Steve Jobs no fue solo un inventor, un empresario o un genio. Fue un soñador que fracasó, se levantó, volvió con más fuerza y dejó un legado que transformó al mundo. Su vida no fue perfecta ni siempre fácil, pero fue intensa, creativa y valiente. Si te gustó su historia, déjame un like, suscríbete y dime en los comentarios qué parte de su historia te gustó más. Nos vemos en el próximo video.